Doctor Herrera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, ¿qué ocurrencia? ¿Cuál es su impresión? No, yo creo que en principio lo que falla es el modelo, ¿no? Siempre se ha discutido por qué es que el Estado tiene que financiar a los partidos políticos cuando genera un círculo vicioso, ¿no? Ya vemos lo que está pasando en el Congreso. Nadie se quiere ir porque tienen pues varios millones por los cuales no irse, aparte de las propias gollerías del Congreso. Cuando la discusión de que haya un modelo de financiamiento privado creo que es lo más transparente que existe. Pero en el modelo que está vigente la OMP falla. Porque, por ejemplo, en el caso que a todos nos ha asombrado e indignado con respecto a este tema, por ejemplo, de Avanza País, la OMP está muy informada de las deudas que tienen los partidos. Tiene plena información. Tiene plena información, y yo puedo decirlo a su público porque yo soy gerente de una empresa que es Grupo ICP. Nosotros hemos dado servicios a Avanza País hace 2 años y hasta ahora no nos paga, ¿no? Y eso lo tiene pleno conocimiento la OMP. Y sin embargo permite, ¿no?, bajo una aparente fiscalización, que un partido político haga un contrato por casi $500,000 de una capacitación, entre comillas. Todos aquí somos profesionales, yo me desempeño en la academia casi 20 años, he tenido oportunidad de llevar a cabo muchísimos proyectos de capacitación a nivel nacional, muy importantes, como por ejemplo el programa Revalora, y sabemos lo que implica una capacitación de este tipo, pues. Lo que se ha mostrado en la televisión es, por lo menos decir, vergonzante y muy cercano a la corrupción. Presumiblemente es una triangulación de los dineros. Mire usted, antes que pagar a los proveedores están en ese deporte, entre comillas. Antes de pagar sus deudas, el partido está más interesado en pagar el 31 de diciembre. Dicen los chicos una frase bastante común, ¿no? Nos creen giles, pues, ¿no? O sea, creen pues que uno es tonto, ¿no? Esperemos más bien que la OMP y el Ministerio Público intervengan en estas cosas, ¿no? Y creo que la empresa tenía 15 días de creada. Pero, o sea, mire, aquí todos tenemos la misma experiencia. Sabemos que cuando uno quiere contratar en serio, hace una investigación de mercado en serio y trata de buscar a la mejor empresa, porque quiero capacitar a mis militantes, a mis cuadros técnicos de la mejor manera. Pero ese es un caso, hay varios otros, por supuesto, de varios partidos. Por eso, falla la OMP, fallan los partidos, pero eso es parte de la crisis política que tenemos. No olvidemos que durante los últimos 20 años nosotros tenemos 2 grandes tipos de partidos, ¿no? Los partidos familiares y los vientres de alquiler. O sea, no tenemos realmente grandes partidos que hayan descrito qué piensan hacer del país los próximos 30 años en base a una doctrina clara, a un proceso de formación de cuadros técnicos claro. Entonces eso es lo que vemos hoy día en estos dirigentes que son realmente... Hay una frase célebre que dijo Carlos Matus en su libro El líder sin Estado Mayor. Hay 3 tipos de político, ¿no? El cabecilla, el político y el estadista. Nosotros estamos hoy día, lamentablemente, en la política peruana llenos de cabecillas. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que tiene que investigar la OMP, y eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Muy bien, la pregunta del doctor Aguilar. Sí, efectivamente, Lucho, gracias por acudir a nuestro llamado. La crisis política de los partidos hoy en día se debe básicamente por una cuestión de que hay una normativa política, y esto te lo traigo a colación, esta pregunta, Lucho, porque tantos años con una persona erudita como el doctor Alberto Borea Odría, una vez le preguntaron, recuerdo yo, que le dijeron, ¿cuál es la mejor ley para los partidos políticos? Y Tito Borea, con la confianza que tengo con él, nos dice, la mejor ley es que no haya ley de partidos políticos, porque los partidos políticos son una asociación que se rige en base a su creación, a su disposición o a lo que aspiran. Pero eso no puede estar regido. Si tú te quieres participar de eso, tú entras a ese partido político, porque las ofertas políticas están por doquier. Eso es lo que más o menos quería que tú nos explicaras. Si está bien una ley de partidos políticos o dejaríamos de tener ley de partidos políticos. No, bueno, yo creo que desde el punto de vista de la estructura de la gestión siempre tiene que haber... la misma crisis política que estamos viviendo actualmente, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, la ley puede regular las estructuras organizacionales, pero la ley no puede crear vida política. Así es, ¿no? O sea, hay 2 cosas que son muy distintas. Entonces, tiene que haber una ley de partidos que nos diga cómo se constituye un partido político, que tiene que ser una norma que sea, vamos a decir, dinámica, que permita que haya una posibilidad de constituir partidos políticos de manera rápida, perfecto. Pero que la ley nos vaya a poner los parámetros para establecer, por ejemplo, cuál va a ser el comportamiento de la vía política del partido, eso sí ya
escapa de cualquier tema de regulación, ¿no? Entonces, como lo que pasaba hace unos años, ¿no? Decía, queremos constituir un partido político. Ya, hay que buscar a esta persona que $1 por firma. Así ha sido la constitución de los partidos políticos. Tenemos partidos políticos que tienen representación en el Congreso que están cuestionados ante la ley de cómo es que llegaron a sacar su inscripción y siguen teniendo representación política. O sea, entonces, los parámetros de la ley son necesarios para regular los aspectos organizacionales, más no los aspectos políticos propiamente dichos. Y aquí el gran problema es que, como hemos dicho, los 90 fue un proceso de desestructuración de los partidos, porque los grandes partidos como la izquierda y el APRA, que ya venían con sus banderas políticas perdidas o desgastadas desde la época de Velasco, en la época de los 90 comenzaron las liquidó. Y de ahí para adelante ya no hemos tenido la construcción de pensamiento político que diga, oye, el Perú del 2040, del 2050, que va a tener 45 millones de habitantes, queremos que sea un país líder en Sudamérica. Hoy día tenemos la desgracia de tener políticos, y con esto no quiero menospreciar la edad, pero acá tenemos políticos, vamos a decir, octogenarios, que en base a una visión política de hace 200 años quieren dirigir el país de los próximos 50 años. Es una locura total, pues. O sea, estamos completamente desfasados y en un momento anacrónico de la política, producto de la ausencia de esa visión de país que ningún partido político, sea de izquierda o de derecha, le ha podido dar. Muy bien, hablemos de la crisis política propiamente dicha y me refiero al tema del gobierno mismo. Se está hablando de la segunda toma de Lima, no sé si está prevista para hoy o para los siguientes días. Lo concreto es que, por ejemplo, el congresista José Cueto ha dicho ayer en un programa de televisión que están viniendo los puneños y hay que evitar que lleguen a Lima, en la carretera nomás hay que detenerlos, no hay que permitir que lleguen a Lima a manifestarse. Ese es uno de los mejores caminos, digamos, para enfrentar la crisis y las protestas de las regiones. Es un camino, pero no es el único, ciertamente, ¿no? Porque la coyuntura de las marchas sociales y todo, y queda claro para los que hacemos investigación y para los que hacemos análisis políticos y estamos en el tema político, que tiene pues dos niveles, ¿no? Tenemos, vamos a decir, el grupúsculo motivacional y que financia el tema de las protestas, porque ciertamente existe, que tiene una raíz política muy clara, que es lo que muchos ya denominamos ahora ya el neosenderismo. O sea, ya no usemos los términos de terrorismo y estos temas. Usamos los términos de las calificaciones políticas en el Estado, en el momento en el que deben usarse. Hoy día hablamos de un neosenderismo, ¿no? Que después de 20 años de haber dejado el tema del fusil, hoy día lo está discutiendo a nivel de lo que es proceso electoral, o sea, es ganar ganar la posición del Estado a través de un triunfo electoral, que es lo que pasó con el señor Castillo. Entonces, hoy día, al ser derrotado Castillo a través del gran error que cometió, porque eso fue con mano propia, entonces promueve todo un tema asusa todo un tema social en contra y lanza a la población a estas marchas. Un 90% de la población, seguramente, y eso no podemos negarlo, existen pues grandes problemas de ausencia de agua, ausencia de educación, ausencia de ley en grandes partes del Estado. Entonces la pregunta es, ¿la respuesta es militar solamente? No, ciertamente que no. ¿Puede estar ausente la respuesta militar? Tampoco. Tampoco, o sea, porque tampoco se puede dejar. Escucho a usted y me parece que sigue la línea o el mismo pensamiento, coincidentemente, del jefe de la DIRCOTE, que dice en todo el país hay senderismo. Esa es su impresión. Sí, porque, a ver, yo construyo mi pensamiento, yo soy formado políticamente en el PSR. O sea, finalmente Abimael Guzmán tenía razón. Sí, claro. Sí, claro, o sea, ese trabajo que desarrolló, digamos, se ha cimentado ya a nivel de todo el país. Sí, claro, por supuesto. ¿Y dónde ha penetrado más? ¿Y eso podría ser la mayoría del Perú? No, ciertamente, pues hablábamos de grupúsculos. Lo que pasa es que es un poco, porque lo que quería decir un poco, en los finales de los 80 y comienzos de los 90, ¿quién discutía con Sendero en el aula universitaria? No era la derecha, no era el socialcristianismo, no eran los liberales.
Era la izquierda democrática la que discutía con Sendero y hemos estado en varias asambleas de la FEP discutiendo. Lo que sucede es que en los últimos 20 años la política se ha movido. Los que antes, hace 20, 25 años, estábamos en la izquierda democrática, gran parte hoy día, sin haber perdido el pensamiento y los valores por los cuales nos formaron, hoy día estamos ubicados en una centro derecha. Estos podrían ser entonces los senderistas. Aquí estamos revisando un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos que, digamos, coincide casi en los porcentajes con Ipsos, con Datum. Dice, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de Dina Boluarte? 77% la desaprueba y apenas un 15% la aprueba. Y en el caso del Congreso, 90% lo desaprueba y apenas un 6% lo aprueba. Ahí está el senderismo. Pero justamente los grupúsculos que... nuevamente, la estructura, digamos, 70%. Pero esa es la pregunta típica y el fraseo típico, ¿no? La gente está en contra del gobierno y en contra del Congreso. Eso no es de ahora, es de siempre. En discordancia con el Congreso. Y al pueblo no se le hace caso. Pero eso, y ese es un tema excelente. ¿Quién es el encargado de hacerle caso, es decir, de identificar la necesidad del pueblo y satisfacer la necesidad del pueblo? El Ejecutivo, pues. Y lo cierto es que, y es parte de la historia que no se dice, los últimos gobiernos que hemos tenido han sido de centro-izquierda. Y no hablemos de la regionalización, o sea, la mayor cantidad de los gobiernos regionales han sido gente izquierda. Desde su impresión. Pero es que no es, no es mi impresión. Alan García... Pero Alan García, no olvidemos... Ollanta Humala... Ollanta Humala... ¿De qué partido era Ollanta Humala? A ver... ¿En qué grupo formó? Por definición política. Sí. Esto es pura definición política. Las categorías políticas para eso existen. Los partidos que durante su época de oposición... Ollanta Humala, ¿qué partido formaba? Era el Partido Nacionalista. Cuando era joven. No, pues estamos hablando de cuando candidateó. Militar, pues, era militar. No, está bien, pero los militares son izquierdistas. Sí, bueno, pero no le pregunté. Si los militares fueran izquierdistas, no respaldarían al fascismo de Dina Boluarte. Pero no olvidemos que hay... Acuérdense que hay una cosa. Entre el año 28 y el año 68... Un ratito, nos vamos a una pausa sí, claro. Y regresamos para continuar aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, junto con el doctor Aguilar estamos entrevistando al doctor Luis Herrera Romero, especialista en gestión pública, y justamente estábamos hablando del tema de Ollanta Humala y su formación política, que en realidad no la tuvo. Ese era un tema interesante que estábamos respondiendo, ¿no? O sea, el tema de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hoy, después de 20 años de persecución por cumplir su rol constitucional,
Hoy día ningún mando militar está dispuesto a ejercer acción política fuera de lo que es su función constitucional. Pero no le he preguntado eso, sobre Ollanta Humala. Él no tiene formación política. Bueno. ¿A partir de qué dice usted que su gobierno era un gobierno de izquierda? Pero, a ver. Si todos sabemos de la hoja de ruta y todo Pero, lo perdón, demás, no. lo que pasa es que no confundamos. Una cosa son oportunismos políticos y otra cosa es posición política, ¿de acuerdo? Y nadie va a negar, y ese es el fraseo que hace justamente la izquierda, nadie va a negar que el señor Ollanta Humala, cuando llega al gobierno, llega como un gobierno de izquierda. Entonces, llega, o sea, ¿cuál es la característica de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica? Están en oposición y son izquierda extrema. No, pero, o sea, Llegan al la poder, persona podría decir yo soy de izquierda o soy de derecha pero o soy de así. centro. Le toca a los analistas como usted decir, oye, no, este no es de izquierda por más que lo diga, este es de derecha porque esto es su pasado, etc. Bueno, por eso le digo. como analista le digo que el gobierno de Ollanta Humala es un gobierno de centro-izquierda. ¿A partir de qué? A partir de que asume el gobierno, pues. Porque obviamente... Estamos hablando de otro Ollanta Humala, entonces. Pero, a ver, ¿cuál es la característica de los gobiernos de izquierda de los últimos 20 años? ¿Acaso alguno entró y dijo, vamos a cambiar el modelo neoliberal? No, se acomodaron Por ejemplo, al modelo neoliberal. ¿quién? Ollanta Humala, pues. No, pues ya, eso está en cuestión Ya. ahorita. Pongo otro nombre. PPK. PPK, Pedro Pablo Kuczynski también de izquierda. pero no, pues, nuevamente, no entendamos la política en función a los personajes, sino en función al pensamiento, a los partidos y a los modelos. PPK, Sí. en el Perú se dio la lógica extraña, el año 16, de que teníamos dos candidatos que por definición lógica tendrían que ser de centro-derecha. Pero Era Keiko Fujimori Hablando de Fuerza Keiko Popular con y PPK. Con Pedro Pablo Kuczynski. PPK, para poder contraponer con el fujimorismo en ese momento, ¿con quién hace alianza para poder ser gobierno? Hace campaña, alianza en todo el proceso electoral y llega al gobierno. Con la izquierda, pues. Verónica Mendoza salía a supuesto. decir voten por PPK. Entonces, eso es cierto. Eso es cierto, porque Verónica Mendoza y sus atláteres querían evitar que la derecha radical de Keiko Fujimori fuera gobierno. Entonces, Pero no es que PPK pues se alía con la izquierda en ningún momento. Pero mira, ¿De dónde los sacas eso? ministros de pero por PPK, supuesto que se alían. todos los ¿Cómo que no ministros se va a eran de aliar? izquierda. Fujimori en los 90 también tuvo ministros de izquierda. ¿Y quién podría decir que era un gobierno de izquierda? Encima el 92 da su autogolpe. y O sea, implementa la línea neoliberal que hasta ahora obviamente Claro, conocemos. hasta ahora. Por eso digo, los matices y las estructuras políticas se tienen que interpretar en función a la acción que realiza la organización política y en este caso en gobiernos. Entonces la pregunta nació, o sea, ¿cuál es la formación de Ollanta? Yo no sé si Ollanta de chico leía a Marx, yo no lo sé. Lo que sí podemos decir, si es que queremos alinear el proceso de formación política de Ollanta por el hecho de que ella ha sido militar, es que las Fuerzas Armadas hasta el año 68 eran identificadas como Fuerzas Armadas que eran pro oligarca, pro derecha, y de Velasco para adelante cambia la figura, obviamente por el tema del proceso Y a Ollanta revolucionario. no lo conocía nadie. No. Él llega a la presidencia y en principio es candidato lógicamente por el hermano, por Antauro, que le hizo el camino, le allanó el espacio para ser candidato y efectivamente lo logró. A Ollanta Humala lo conocen por el levantamiento de Lucumba. Pero eso fue después, pero antes era Antauro. No, acuérdense sí, del periódico. A ver. Acuérdense del Pero periódico. si Ollanta Humala hace el levantamiento de Lucumba y hace la distracción para que Montesinos se vaya en el velero Carisma. Claro, esa es su versión. No, es la oficial, es respetable. lo que hay. ¿Oficial de quién? ¿Quién? De la narrativa que se ha No, dado. ¿de dónde saca la palabra oficial? Ahí O no hay sea, nada oficial, señor, es su análisis en política- y de repente de algunos en política otros. no hay Utilicemos coincidencia. un término que en la ciencia política y en la comunicación política es completamente válido. Existen mitos. Mitos, ¿no? Antauro vende un mito. Como el que usted está planteando. Dice que los gobiernos de izquierda, yo no veo la verdad ningún gobierno de izquierda. Sí una alcaldesa de izquierda ladrona como la señora Susana Villarán, gobierno municipal, ¿no es cierto? Ya. Ya. Mi Pero tesis es gobierno central de izquierda, Sí, mi tesis es la siguiente y yo lo puedo sustentar y debatir donde ustedes deseen. Ollanta Desde descartado, los últimos PPK 20 ya sabemos que no. los últimos 20 años- García no pues. Pero no, perdón, un momento, con calma.
Entra Paniagua. Paniagua entra y comienza a desmontar todo el tema de la estructura. Por ejemplo, hoy día que hablamos tanto del tema de inseguridad ciudadana, comienza a desmontar toda la estructura de lo que era el modelo procesal penal de persecución a la acción terrorista. Ya, entonces Paniagua era de izquierda. Pero, un momento, No, le estoy preguntando, Paniagua era de izquierda entonces. Estamos hablando nuevamente de las acciones, ¿de acuerdo? Comienza a desmontar todo el tema. ¿De acuerdo? Paniagua, populista. ¿Ya? Recordemos que cuando el populismo surge con Belaúnde, en ese momento era considerado un partido de izquierda, ¿no? Frente a la coyuntura en el año 58. O sea, eso es así. Entonces, las posiciones políticas, nuevamente hay que interpretarlas en el contexto del momento. Por supuesto. Mandan los contextos, como dice Keiko. El APRA, en el momento que es segundo gobierno, es un gobierno de centro-derecha. Claro, ¿no? Ollanta, para usted. Es que, nuevamente, me reafirmo nuevamente en función a cómo es que se maneja la cuestión. Primero de la economía y después del discurso. Y nadie va a discutir, porque ahí están los indicadores, que el segundo gobierno de García es el gobierno que mejores indicadores económicos presentan de los últimos 20 años. Y más aperturó el mercado en función a los parámetros de lo que se conoce, obviamente, como el modelo neoliberal. De ahí viene... Está hablando del 8% de crecimiento, 9% sí, y pico por ciento, etcétera, etcétera. Que para mí y mucha gente, también eso puede ser rebatible, fueron por razones exógenas, no fueron por el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García se dedicó a robar. Por eso García se suicidó cuando le tocaron la puerta. Eso lo sabemos todos. Hay varios personajes que están involucrados directamente con Alan García y que son colaboradores eficaces. Claro, eso no el es tema oficial, García no se puede... Yo no digo que sea oficial. Pero es un mito. No, sería tonto. Es un mito. Es un mito. Puede ser un mito, perfecto. Tiene un mito... Pero lo de García se paralizó con su muerte. Ya, saquemos... Para usted fue un gobierno de centro-derecha, dice, ¿no? De centro-derecha. Para mí fue una banda de ladrones encabezada por él la que saquemos la variable. 5 años saquemos la variable. No estamos hablando del primer gobierno, donde también encontramos serios actos de corrupción. Pero yo me acuerdo que todavía no llegaba Fujimori, estábamos recién en los 90 y todos hablaban en la calle, por calles y plazas, que era el gobierno más corrupto de la historia republicana del país, el de García. No sabíamos lo que se nos venía. Pero bueno, hay que simplemente leer, por ejemplo, la historia de la corrupción, ¿no? Del Perú. Ese es un libro de cabecera para cualquiera que quiera analizar el contexto y obviamente vamos a poder ahí leer cuáles fueron las variables de corrupción del gobierno de García. Pero estamos hablando de modelos. Entonces, desde el punto de vista de modelos, y es el tema que hoy día tiene incidencia en la coyuntura actual, porque es bien fácil para la izquierda agarrar y dar un pasito siempre a la izquierda y decir todos los problemas del Perú es culpa de la derecha. De la derecha. Un momentito. Vamos poniendo las cosas como son. En los últimos 20 años, ¿ya? Por lo menos desde el gobierno de Ollanta Humala para adelante, el gobierno ha estado dirigido más por la centroizquierda. ¿Por qué se obsesiona con la izquierda? Pero es que, ¿por qué? Yo tengo la impresión que la derecha y la izquierda han sido y son una desgracia para el Perú. Pero totalmente. Ahí estamos de acuerdo. Pero por supuesto. Pero quiero hacer la precisión. Pero me molesta que... ¿Pero por qué no, se no digo que molesta? sean mentiras, que insistan y se obsesionen con que ha habido gobierno de izquierda y no lo sabía. Pero la izquierda ha desgraciado al país como también la derecha. Lo primero que yo sugeriría es que no se moleste. Porque si usted se molesta, todos nos tendríamos que molestar por los mitos. ¿Sabe qué me enoja? Que se pretenda que un mito sea algo oficial, sea lo real, sea parte de la historia. ¿Qué diferencia Ernesto Blume, no sé si lo escuchaba ayer, Ernesto Blume en una entrevista que le hace la hija de Alan García. ¿Ya? ¿Qué dijo? El malogrado Alan García. Carla. Dice palabras más, palabras menos, que la izquierda, fíjese, la izquierda y la izquierda caviar son un cáncer que la sociedad tiene que extirpar para avanzar. ¿Qué le parece? Usted seguramente lo reafirma. No reafirmo el término extirpar, porque yo preferiría utilizar el término de que es la izquierda caviar y todos los oportunistas que están en los gobiernos. Oportunistas también hay en la derecha, señor. Está bien, pero nuevamente, ¿y todos los oportunistas qué hay? Hay que derrotarlos políticamente. Y para derrotar políticamente
Los que tienen que derrotar políticamente a los de la izquierda son los de la derecha. Y la izquierda también políticamente... Justamente. Claro, de eso se trata. Hay que derrotar políticamente. Pero tenemos que soportarnos todos. Este es un país de todos. Pero nuevamente... Aquí no hay que extirpar, que cáncer, que esto y que el otro. Salvo la corrupción. Por eso digo. Salvo la corrupción. Para derrotar... Con la corrupción no se negocia. Hay que derrotarlo políticamente. ¿Y cómo se derrota políticamente la izquierda? Haciendo partido, haciendo doctrina, haciendo cuadros, haciendo capacitación, haciendo trabajo de campo. O sea, los antis y los mitos lo único que generan es el fortalecimiento de lo que se conoce como las tribus políticas. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. ¿Ha escuchado usted de este informe de Naciones Unidas respecto del gobierno de Dina Boluarte? Sí, han pedido... ¿Es grave, como lo dice Marisol Pérez Tello, que fue ministra de Justicia, o está de repente en un exceso académico? Grave para el gobierno. Grave para la posición del gobierno frente a la crisis internacional, por supuesto, porque de lo que hemos podido alcanzar a leer, básicamente en la información noticiosa, el informe dice, utiliza una terminología, ¿no? Hemos tomado conocimiento de esto, hemos tomado conocimiento de esto, lo que quiere decir que ha tomado conocimiento de distintas fuentes. Sí. Puede ser pues fuentes periodísticas, fuente abierta, testimonios, puede ser. Y entonces le pide que entonces, por favor, así es. Que es lo normal. Así es. Ahora, el Estado obviamente ya tiene. ¿A qué le corresponde? Bueno, señor, mire. A ver, señor Isono, resulta que acá en el Perú existe un decreto legislativo que es el decreto legislativo 1186 que habla del uso de la fuerza y que dice que existe... Pero incluso hasta el uso de la fuerza tiene su protocolo. Correcto, a eso voy. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Luis Herrera Romero, especialista en gestión pública. Tenía que terminar su análisis el doctor Herrera sobre esta carta, este pedido de mayor información que le pide Naciones Unidas al gobierno, y luego viene la pregunta del doctor Aguilar. Claro, no, lo que decía es que finalmente el gobierno lo que va a basar su respuesta es en el análisis del 1186, un análisis también seguramente del contexto político en el que está viviendo, y diciendo, oye, la intervención de la Fuerza Armada y la Policía Nacional se ha basado en base a estas normas. Ahora, es cierto, el 1186 tiene lineamientos y tiene protocolos para su cumplimiento que obviamente tienen que ser analizados. La propia norma dice que se tiene que, en caso de que hubiese decesos o circunstancias que habilitaran una investigación, que la misma se tiene que realizar. O sea, en ese sentido la norma es completamente clara y transparente. Muy bien, ¿no? doctor Aguilar.
Bueno, Lucho, un poquito ya cambiando de tema Sí. y viendo las cosas de tu especialidad, lo que es gestión pública. En estos 20 años, justamente con este tema de que está avenida a más, este tema de las consultorías, las asesorías, que justo es el caldo de cultivo que se pronuncia que allí está, es lo que ha aprovechado la izquierda caviar. En la estructura del Estado, hubo una gran reforma, creo, en el tiempo de García, en el segundo periodo. Incluso García se bajó el sueldo 15.000, y dijeron que de ahí todos los sueldos deberían de estar menos que el sueldo del presidente, que en la escala de la administración pública es F8, ¿no es cierto? De allí para acá, ¿por qué hay tanta distorsión? Y tú crees, en tu evaluación, ¿se ha distorsionado la misma estructura de la administración pública hoy en día? ¿Es poco eficiente, por decirlo menos? Lo que podríamos decir la administración pública hoy en día que es poco menos que elefantiásica, ¿no? Yo doy solamente un ejemplo. El año 2012, que era director general de Administración del Ministerio de Defensa, teníamos cerca de 700 trabajadores. Hoy día el Ministerio de Defensa, si mis datos no son errados, tiene cerca de 1.400 trabajadores. El doble. El doble, en una institución. Entonces, ¿qué sucede? Y hemos tenido a lo largo de estos años un proceso de transferencia a servir un poco más que inocuo, ¿no? Porque ha crecido la administración pública, pero ¿en qué? Ha crecido los presupuestos públicos, ha crecido el tamaño de la administración pública, pero ¿en cuánto ha crecido la calidad y la mejora en la provisión de los servicios públicos? Parte de la discusión, obviamente, de la población que reclama, de este 90% que hablamos que reclama en las regiones, son justamente porque los servicios públicos no llegan en la suficiencia, en la cantidad y en la calidad que deben de llegar. Ahora, ahí ya viene el actor humano. ¿Quién es el responsable de conocer la necesidad pública y traducirla en bienes, servicios y obras para satisfacerla? Es la administración pública, el poder ejecutivo a nivel nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Ahí es donde está la gran traba e ineficiencia por cual los ingentes recursos que hemos tenido a lo largo de todas estas décadas, producto del modelo económico, no han podido traducirse de manera efectiva en favor del ciudadano. Entonces, tenemos un Estado sobredimensionado. Tenemos personal que ineficiente. A ver, por ejemplo, este tema que señalaba del presidente García, nadie debe ganar más que el presidente. Pero en los últimos 20 años nos hemos dedicado a hacerle huecos al sistema. Ahí está, por ejemplo, la ley del personal altamente calificado. O sea, yo diría, si el gobierno haría muy bien en hacer una evaluación de los perfiles del personal altamente calificado que gana 20, 25 mil. O sea, basta solamente que a mí me pongan en un cargo que gestiono más de 5 millones de soles de presupuesto y tengo más de 20 personas a mi cargo para que esto justifique que me paguen 20 mil, 25 mil soles. Está deformado el sistema de pagos y ahí Servir no ha cumplido el rol que tenía que cumplir, que era hacer los grandes lineamientos de la estructura de la administración pública unido a perfiles y unido a estructuras de pago. Eso es, desde el punto de vista de la administración, lo que ha fallado estrepitosamente, ¿no? Entonces, el gobierno de la señora Dina o el gobierno que venga, si realmente queremos hacer cambios en la eficiencia de la gestión, tiene que venir con, lamentablemente, a mucha gente no le gusta, pero lo principal en la administración pública es tener capacidad de decisión, de hacer las cosas, de poder implementar los cambios. Cuando uno llega, y ese es el problema, por ejemplo, de tener pues un ministro que no conoce su sector, que no tiene ningún tipo de experiencia previa. Llega, no sabe dónde mirar, tiene un par de asesores que le dicen, ministro, haga esto, tranquilo nomás, no haga mucha aula. Claro. Entonces al final estamos pues simplemente haciendo crecer el mal, pues. Entonces acá hay que tomar decisiones claras. Por ejemplo, una decisión clara que hay que tomar, hay que reducir la cantidad de ministerios. Segundo, hay que entrar en un proceso franco de compra de salidas de gran parte de las personas que trabajan en la administración pública. Tercero, hay que implementar las leyes. Las leyes en ningún lado dicen que no se pueda sacar trabajadores. Lo que dice es que hay que seguir procedimientos administrativos disciplinarios de acuerdo a ley. Y eso es así, tiene que ser así. Entonces,
Esas cosas se tienen que decir para poder dinamizar la administración pública en lo que realmente tiene que hacer, que es transformar su acción en bienes, servicios y obras para la población. Y, solamente para redondear, el otro gran tema es la compra pública. No olvidemos que según los estudios de transparencia internacional a nivel mundial, en estudios hechos en 102 países, es que el 50% del valor de la compra pública se va en corrupción. Estudio a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, entonces en el Perú tenemos cerca de 2.000 unidades ejecutoras que ejecutan el presupuesto a su libre, albedrío. La centralización de la compra a través, por ejemplo, de la creación de una Superintendencia Nacional de Compras Públicas o de Obras Públicas para llevar a cabo los proyectos, digamos, más allá de 5 o 10 millones de soles, ¿no?, permitiría una mejor forma de poder controlar y centralizar el control sobre esos procesos de adquisición. Muy bien. Casi ya para cerrar, una información que le va a agradar al doctor José Antonio Aguilar, porque ayer me parece que lo reclamaba. Ese caso de Dina Boluarte o su gobierno que le paga una deuda de más o menos el 2020 a una empresa que había contratado con E-Salud de 41 millones de soles, ¿se acuerda? Okay. Pero que la Contraloría dijo un ratito, aquí ha habido irregularidad, entonces lo congela. Y Dina acaba de pagarle ya los 41 millones. Bueno, esto lo denunció Hildebrand en sus 13. Y nos están contando, y esto es información por supuesto fidedigna, nos están contando que luego de este destape de los 41 millones, la Fiscalía acaba de abrir investigación. Están comprendidos el ministro de Trabajo, el jefe de Salud y también la señora Grika Azayaj. La nota del Twitter del Ministerio Público dice, además, la investigación es contra la funcionaria Grika Azayaj por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La investigación preliminar corresponde al presunto interés indebido en el pago de 41 millones de soles por parte de E-Salud a la empresa Iona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la Buena Pro en el procedimiento de adquisición de 1 millón de pruebas rápidas, pero que, como le decía, doctor Aguilar, la Contraloría había puesto en cuestión. ¿Qué le parece? Me parece que todo acto de lucha contra presunta corrupción es bueno. O sea, venga de donde venga, ¿no? Entonces ya en la investigación estoy seguro que se aclarará los temas y se pondrá la mira sobre quienes tenemos que ponerla, y en este caso, obviamente, E-Salud tiene que explicar claramente por qué es que ha hecho este pago. Usted debe estar feliz, doctor. No, sí, porque mira que justamente a colación de este tema, hay muchas empresas que en el tiempo de pandemia, pequeños empresarios, pequeños emergentes, contribuyeron con esta señora Molinelli, les dieron sus productos, se endeudaron. Está siendo investigada. Hasta ahora está siendo investigada, imagínate. O sea, ya salió hace 2 años, 3 años y siguen en investigación. Y a los proveedores no les pagan. Y los proveedores no les pagan, gente que tiene que pagar sendas gastos administrativos al banco, se hicieron préstamos, hipotecaron casas y hasta el momento no les pagan. Si no han puesto en cuestión los contratos, el Estado debe pagarles. Inmediatamente. El Estado, así como el Estado te pone penalidades, te hace dar una carta fianza, si tú no cumples, te ejecuta la carta fianza, yo creo que al revés también debería de ser. Claro. Y debe ser rápido. De indemnización. Y debe ser rápido, ¿no? Porque los emprendedores, nadie trabaja para regalarle su dinero, su trabajo al Estado, ¿no? Muy bien. Sí, quiero agregar, 20 segundos. Yo soy asesor en salud y me queda claro que la nueva gestión de salud, la primera acción que tiene que interponer es la acción judicial para pedir la nulidad del arbitraje que otorgó el pago a esta empresa. Correcto. Han sido muy amables, doctor. No, gracias. Herrera, muy gentil, doctor Aguilar, y a ustedes, amables televidentes, por seguirnos. Hasta mañana.